Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, es miércoles 7 de mayo. Saludamos a quienes también se suman a través de la pantalla de Televisión Canaria. No formaba parte de los planes de Coalición Canaria, no al menos de forma inminente, pero ahora los nacionalistas tinerfeños se abren a la posibilidad de implantar una tasa turística. El secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, dice que llegó la hora de tomar decisiones valientes. Por eso una de las decisiones que llevamos al Congreso próximo, para que el Congreso debata, va a ser la incorporación de una tasa turística insular. Creo que es el momento donde esa reflexión que la calle nos ha planteado sea escuchada. Y nuestra organización debe de tomar decisiones valientes. Por lo pronto, urge resolver la situación de los menores migrantes en Canarias. Clavijo se ha referido a las triquiñuelas de las comunidades gobernadas por el PP para eludir el cumplimiento de la ley. No alcanzo a entender cómo puedes utilizar las triquiñuelas de las convocatorias ilegales para no cumplir los derechos de un menor que está solo. De verdad que a mí eso me genera cierta perplejidad, porque en qué momento se perdió el norte y utiliza el ordenamiento jurídico para vulnerar los derechos de unos menores, ¿no? Y de una comunidad autónoma, la de Canarias. Su socio de gobierno en Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho que aunque la ley no guste a algunas regiones, el Estado tiene el deber de hacerla cumplir. Comunidades, desde mi punto de vista, poco tienen que decir en este momento. Me quedo quizás con las palabras de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. La ley no me gusta, pero la tendré que cumplir. Por lo tanto, esto es lo que hay que hacer. Cumplir la ley y hacerla cumplir quien le compete, que no es otro que el Estado. Y en este sentido yo sigo insistiendo en esa tomadura de pelo a nuestra tierra, ¿no? Y llegó el momento del encierro. Comienza el aislamiento en la Capilla Sixtina de los 133 cardenales que deberán elegir al nuevo Papa. Tras sus últimos mensajes en redes sociales, pierden todo contacto con el exterior. A la espera de la fumata blanca habrá mucho debate entre los candidatos continuistas a seguir la obra de Francisco o los que se decantan por un giro conservador. Bueno, son algunos de los asuntos que marcan toda la actualidad de este miércoles 7 de mayo. Aquí en la Radio Pública Canaria les estaremos acompañando hasta las 10 aquí en este programa de la noche al día, siempre en compañía de todos ustedes que hacen posible esta radio y que nos escuchan en cualquier lugar, desde casa, desde el coche, como decimos, de camino al trabajo, de camino a los estudios, a la universidad. Quiero que compartan con nosotros todas esas inquietudes que les preocupa a través del 616-486-754, esa línea abierta directa con todos los programas de esta casa. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Juanjo Álvarez, Rubén Rodríguez en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es miércoles 7 de mayo y así continuamos en De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Como decimos, es miércoles 7 de mayo, pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Aprobada la reducción de la jornada laboral. A 37 horas y media como máximo semanal. Es una norma que será remitida ahora a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno está convencido de que saldrá adelante, aunque a priori no tiene los apoyos suficientes. Para la ministra de Trabajo, esta reducción convierte a España en un país mejor y beneficiará a 12 millones y medio de personas en España, 630.000 en nuestro archipiélago. Yolanda Díaz ha afirmado que los márgenes empresariales justifican la viabilidad de la reducción de la jornada laboral. Esta es una norma que hace que tengamos un país mejor, que dé esperanza a la ciudadanía, que merezca la pena cambiar las cosas. Y desde luego, más allá de los discursos, sabiendo que esta norma tiene poderosos, no solo combatientes, sino adversarios, creo que va a abrir un debate de país que va a ser clave. Los autónomos rechazan la medida. El presidente de ATA, que ha estado en Canarias, Lorenzo Amor, cree que se trata de oportunismo político por parte del Gobierno y que está basada en la imposición. También ha planteado que supondrá un coste superior a los 23 millones de euros y destruirá empleo. La reducción de jornada va a ser la puntilla para muchos autónomos y pequeñas empresas y va a ser la puntilla para generar empleo, mientras que la reducción de jornada en la gran y mediana empresa va a ser un daño
importante y significativo en el ámbito de los autónomos y la pequeña empresa va a significar destrucción. El paro baja en Canarias en 2.784 personas en abril. Es un descenso del 1,77%. Hay actualmente en el archipiélago 154.644 personas en situación de desempleo. Una bajada que se ha notado en todos los sectores. Destaca también el descenso en el paro de personas de larga duración. En los últimos 26 años esta cifra no bajaba de los 70.000 y ahora la ha perforado a la baja. La consejera de Empleo del Ejecutivo Autonómico es Jessica de León. La tendencia de aquí hasta final de verano puede ser que siga bajando el paro de aquí al menos hasta final de año. La previsión era que Canarias todavía este año creara en torno a 34.000 empleos durante el año 25 y todavía tenemos amplio margen de mejora para seguir bajando los datos del paro. El Gobierno extiende a toda Canarias los centros de 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Ya en la tarde de ayer se inauguraba en Santa Cruz de Tenerife ese primer centro de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. La previsión es que antes del mes de junio se abran otros 4 centros en el archipiélago. Ana Brito es directora del Instituto Canario de Igualdad. Hemos trabajado para que esto hubiera sido una realidad y cumplir con el compromiso de que el día 2 de junio máximo estuvieran operativos los 5 centros que tenemos previsto abrir a lo largo de este mes. Es verdad que hay 2 islas que en sus inicios no se acogieron al proyecto, pero no las hemos dejado solas. Desde ayer están, junto con La Palma y Lanzarote, que han sido los 2 últimos centros que hemos conseguido, en la formación específica que se necesita. Detenido en Gran Canaria un hombre por el asesinato de la mujer hallada muerta en una playa de Aruca. El cuerpo de la víctima de origen colombiano apareció a finales de abril en la playa de Los Enanos, al norte de la isla de Gran Canaria, y desde ese momento el Instituto Armado investigaba las causas de la muerte y trataba de averiguar también de quién se trataba, ya que no tenía documentación ninguna. La Guardia Civil ha detenido al propietario de una cafetería en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, por su presunta implicación en el asesinato de una mujer, y fuentes de la delegación del Gobierno en Canarias, por su parte, han señalado que en principio no se investiga este suceso como posible caso de violencia de género, si bien han recalcado que las indagaciones sobre lo sucedido se encuentran bajo secreto de sumario dictado por el juzgado a cargo de este caso. Una mujer muere ahogada en la zona del Faro de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Ha muerto ahogada en la tarde de ayer en la zona del Faro, al sur de la isla. El suceso tuvo lugar a las 2 de la tarde, momento en el que el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado flotando en el agua. El presidente de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, ha lamentado que se sigan produciendo estos ahogamientos, y es que en lo que llevamos de año ya son 20 fallecidos en las costas del archipiélago, 2 de ellos niños. Efectivamente, recibí hace un ratito la confirmación en la zona del Faro de Maspalomas y bueno, sumamos una víctima más, es la víctima mortal número 20 y bueno, ahí estamos desgraciadamente en este fenómeno del ahogamiento que sigue desgraciadamente copando pues la actualidad en muchas ocasiones. Un apunte más, una mujer de 24 años ha sido detenida por los agentes de la Policía Nacional tras presuntamente haber ocultado un parto y haberse deshecho del feto en un contenedor de basura en Arrecife, en Lanzarote. La mujer acudió al hospital el pasado 21 de abril con un sangrado uterino abundante, siendo derivada al área de ginecología. El personal médico detectó que había estado embarazada 34 semanas y que no presentaba signos de un parto atendido. La situación activó el protocolo policial al sospechar que el feto había sido ocultado. La Policía Nacional, en colaboración con el personal del vertedero de Sonsamas, realizó una búsqueda exhaustiva en los residuos sin lograr localizar el cuerpo del bebé. La investigación continúa abierta. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Sintonía de deportes. El Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri González se queda a las puertas de la gran final de la Liga de Campeones. Moisés Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ello tras caer en la prórroga 4-3 ante el Inter de Milán, pese a que los azulgrana
acariciaron el pase después de remontar un 2-0 y llegar al descuento del choque con 2-3 en el marcador. Hoy se conocerá el segundo finalista que saldrá del encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, con 1-0 para los franceses después del choque de ida. Además, la Unión Deportiva Las Palmas ya prepara su choque de este viernes ante el Rayo Vallecano, y en el que los amarillos están obligados a ganar para seguir manteniendo intactas sus opciones de permanencia. Fabio Silva y Scott McKenna, bajas ante el Valencia, podrían volver para este partido. Y el Club Deportivo Tenerife también retorna hoy a los entrenamientos para preparar su choque de este domingo ante el Racing de Ferrol. Los blanquiazules, tras los últimos resultados, están virtualmente descendidos. Un descenso que podría ser matemático ya este fin de semana. En baloncesto, el Canarias, la Laguna Tenerife, emprende viaje hoy a Grecia para afrontar una nueva participación en la Final Four de la Basketball Champions League. Los aurinegros se miden el viernes a las 4 de la tarde en la primera semifinal del torneo al Galatasaray, con más de 220 seguidores que se van a desplazar desde la isla. Y por último, en voleibol, continúan las recepciones de las diferentes instituciones al Guaguas y al Club Deportivo Heidelberg, campeones de las Superligas masculina y femenina. Hoy ambos equipos serán homenajeados por parte del Cabildo de Gran Canaria. OUNAC, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Comienza a amanecer, vamos a ver qué apunta el cielo para esta jornada de miércoles. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Por lo pronto, quizás algunas partes del archipiélago, pues nubes muy pocas, pero eso sí, pueden ir en evolución a lo largo del día con posibilidad de lluvias, en este caso por la isla de La Palma. Sí, la mayor probabilidad de lluvias hoy la tenemos en la isla de La Palma, en nubosidad muy cercana a la isla, asociada a restos de un sistema frontal. Y por lo demás, en el resto del archipiélago tenemos algunas nubes hasta ahora, pocas. Y a medida que avance el día, pues pueden crecer en el interior de las islas, porque de nuevo hoy vamos a tener muy poquito viento, será de componente oeste, flojo en general, salvo las cumbres, donde sí tendremos viento del oeste moderado, incluso fuerte en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, por encima de los 2.000 metros de altitud. Las temperaturas no van a cambiar, serán agradables, especialmente en horas de mediodía, alguna máxima superando los 25 grados. Y bueno, quizás probablemente el ambiente más nuboso lo tengamos justo a mediodía en las primeras horas de la tarde. Podría llegar a producirse alguna precipitación de carácter débil también en el sureste, en medianías de la isla de Tenerife. El estado del mar acompaña de nuevo hoy, el mar está casi en calma, aunque ya esta tarde se irá notando una entrada de oleaje de mar de fondo a la isla de La Palma y a la isla del Hierro, principalmente a las costas del norte y del oeste de las islas. De todas formas, ni siquiera esta tarde las olas más grandes van a llegar a los 2 metros de altura. Bueno, por aquí nos mandan fotos muy bonitas desde el aeropuerto de Gran Canaria, donde se ve ese tono anaranjado que nos ofrece las primeras luces del sol, con esas nubes con formas muy, muy raras. La verdad que un amanecer muy bonito desde el aeropuerto de Gran Canaria. Y también nos mandan una fotografía con una vista hacia La Gomera, desde la zona del Carrizal. Estamos hablando de la zona del Parque Rural de Teno. Estamos viendo que la visibilidad, por lo menos hasta hora de la mañana, es muy buena, y como bien decías, a lo largo del día podría cambiar, Vicky. Bueno, la visibilidad es muy buena estos días porque mientras haya sistemas de bajas presiones en nuestro entorno y nosotros también tengamos bajas presiones, solemos tener una atmósfera bastante limpia y nos permite vernos con claridad desde unas islas a otras. Eso se va a mantener a lo largo de lo que resta de semana, por lo menos hasta el próximo sábado. Y bueno, es otra de las consecuencias de tener cierta inestabilidad en el entorno de las islas. De momento, pues esa inestabilidad no se va a traducir en nada importante. Veremos si quizás la borrasca que se aproxima de cara a viernes, sábado, pues pueda tener algo más de lluvia, al menos en la jornada del sábado, porque sí que es lo que apuntan los modelos, sobre todo en las islas de mayor relieve. Bueno, pues así apunta el tiempo para esta jornada de miércoles, todavía con algo de abrigo y con el paraguas en mano, porque ya sabemos que también la primavera pues todavía nos condiciona quizás este tiempo que parece que está ahí a caballo entre el invierno y el verano, Vicky. Está a caballo y ya lo dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, así que hay que tener todavía cierta precaución. Que el 40 de mayo siempre lo situamos ahí por el 10 de junio. Sí, más o menos, 9-10 de junio viene siendo el 40 de mayo. Sí, sí. Pues gracias, Vicky. Hasta luego. Que tengas una buena jornada.
Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. De la noche al día. Bueno, hasta hora de la mañana no tenemos información del 112. Seguramente es que están muy ocupados, Eva, porque bueno, creo que en la autopista del norte de la isla de Tenerife y las retenciones son más lejanas de lo habitual, Sí, ¿no? hasta La Victoria llega la cola, o al menos la intensidad de tráfico lento en la TF5, sentido Santa Cruz de Tenerife. Decías desde La Victoria aproximadamente hasta la curva del Sausal, luego allí se alivia un poquito y luego en la zona de Guamasa vuelve a ser complicado el tráfico a esta hora de la mañana. Hablamos de la autopista del norte de Tenerife. En el caso de Gran Canaria, a la altura del Valle de Ginamar, ese paso de la Gran Canaria 1, algo de tráfico y fluido sentido Las Palmas. Así que en Gran Canaria la cosa a esta hora de la mañana de momento parece que está mejor. Lo que no sabemos si ha ocurrido algo en la TF5, porque sí es cierto que desde La Victoria pues ya se nota ese tráfico lento hasta la curva del Sausal, y luego resulta curioso por eso, porque esa curva del Sausal y luego ya llegando a Guamasa sigue el tráfico más fluido que otros días a esta hora de la mañana. Bueno, pues a ver si un ratito podemos comunicar con el 112 y nos informan en concreto de si en esta zona ha ocurrido algo a esta hora de la mañana por esas colas que se están produciendo desde la zona de La Victoria con destino a Santa Cruz de Tenerife. Vamos con las claves del día, con esa agenda. Tenemos al 112. Vale, pues tenemos un 112 a su portavoz, María José Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Algo que destacar a esta hora de la mañana? Pues destacar, lo más destacado es un incidente que se produjo anoche a raíz de un incendio registrado en una vivienda situada en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. La sala del SECOE 112 activó 2 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, bomberos y policía local. Los sanitarios del SUCA asistieron en el lugar a 2 personas, un varón y una mujer, que presentaban intoxicación de carácter moderado por la inhalación de humo. Ambas fueron trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario de la isla. Finalmente, los bomberos sofocaron las llamas y ventilaron la vivienda. Informarles además de que durante la madrugada no ha habido ningún incidente relevante y la actividad del SECOE 112 se centra en resolver incidentes de carácter privado. Pues María José, gracias. Bueno, te iba a preguntar por retenciones en la Tenerife 5, pero hay un oyente nos apunta que es un coche averiado en la curva del Sausal, en el carril izquierdo. Ya sabemos que cuando se avería un coche también suelen producirse estas largas retenciones. Gracias, María José. Buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, afortunadamente no es un accidente, es un coche averiado, pero ya sabemos que cuando un coche se avería, y sobre todo en uno de los carriles... Claro, sobre todo en el carril izquierdo, así que precaución. Ya nos resultaba curioso, ¿no?, que justo hasta la curva del Sausal es donde se notaba esa retención, que normalmente a esta hora de la mañana es a partir de ahí, de ese punto del norte. Claro, ahí se arma el embudo y a partir de ahí pues incluso el tráfico empieza a ser más fluido, porque empiezan a escapar de una forma más hilada. Bueno, pero estamos viendo que es un coche averiado en este tramo del Sausal, así que mucha precaución a esta hora de la mañana aquellos que ahora mismo están por detrás de ese coche averiado y que están haciendo esa cola para dirigirse hacia Santa Cruz de Tenerife. Bueno, Eugenio González, buenos días. Que vamos con paciencia a los conductores, que escuchen la radio, pongan ustedes la Canaria, sintonicen la radio Canaria, despacito, sin prisa, sin nervios, que el trayecto se le va a hacer mucho más ligero. Bueno, y agradecemos a nuestros oyentes también que nos hagan claro, de informadores de lo que está pasando ahora mismo en la carretera. Eso sí, que nos escriba el copiloto o algún pasajero del coche, que no nos escriba la persona que va conduciendo. Bueno, Eugenio, aún por resolver esa situación de los menores migrantes que llegan a Canarias. Sí, las claves del día todavía siguen pasando por esta situación. Pensábamos que el lunes, después de la conferencia sectorial, todo iba a quedar solucionado, al menos, digamos, diseñado, pero nada. Nuestro gozo en un pozo. La situación sigue igual, todavía no se sabe cómo se va a llevar a cabo esa derivación de los menores que llegan al archipiélago. El presidente de Canarias ya no oculta su enfado. Fernando Clavijo habla incluso o censura las triquiñuelas del PP para incumplir los derechos de los menores. Eso sí, el presidente de Canarias hace una clara distinción entre el PP de Canarias y el PP nacional. Ha vuelto a distinguir la actitud del PP de Canarias, con el que gobierna aquí en las islas y cuyo compromiso está claro, dice el presidente, y la de la Dirección Nacional, y ha asegurado que no llega a entender el uso de las triquiñuelas de
convocatorias para incumplir los derechos de hecho, de los menores que están solos. De hecho, ayer hablaba también Manuel Domínguez, su socio de gobierno, diciendo que aunque puede estar de acuerdo con lo dicho por la consejera de Madrid, la consejera de Familia, es verdad que la ley está para cumplirla. Y hay que cumplirla. Hay que cumplirla, sí. Eso decía también ayer, como bien dice el vicepresidente del gobierno, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, que la ley está para cumplirla. A ver qué nos cuenta hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre este nuevo capítulo, si tiene alguna información al respecto nueva, de ayer a hoy. Lo cierto es que va a estar en un acto donde se va a presentar el presidente de Canarias y también estaremos allí la estrategia aeroespacial que impulsa su gobierno para situar al archipiélago como un actor clave en el sector, y también para hablar de la situación de los menores. En un ratito en este programa va a estar Rubén Pérez, que es el secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno de España, que también intentará arrojar más luz sobre la situación y si al final esto se va a resolver más pronto que tarde, por el bien de los menores, ¿no? Bueno, y en apenas 50 minutos comienza ese pleno en el Congreso de los Diputados, donde comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí, si no te importa serían 40 minutos porque... 40. Sí, 40 minutos, efectivamente. Yo lo estaba sumando de las 7 y 10, pero bueno. 40 minutos, efectivamente. Porque a las 8 si es Gracias punto, por la corrección. Nada. No, y además suelen ser muy puntuales en el Congreso de los Diputados. Suele ser. Como suele ser a las 8 de la mañana hora canaria, pues 40 minutos porque son las 7:20, sobre todo para que los oyentes sepan que estamos en riguroso directo y también los espectadores que estamos en riguroso directo. Bueno, como tú bien dices, a esa hora comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a explicar en el Congreso. Es la de hoy una comparecencia, Estíbaliz, digamos, esperada, ¿no? Porque va a hablar de dos asuntos bastante delicados. Una, el plan millonario de defensa, y otra, las novedades del apagón. Lo cierto es que también ya hay polémica antes de que comparezca, porque no se entiende cómo en una misma comparecencia el presidente ha utilizado estos dos grandes temas para hablarlos en un mismo día. Algunos dicen que es difícil digerir estos asuntos a la vez porque tienen bastante injundia. Lo cierto es que Pedro Sánchez comparece en el Pleno del Congreso para informar sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril y sobre el plan que va a permitir a España llegar este año a un gasto en defensa del 2% del PIB, o lo que es lo mismo del Producto Interior Bruto. En un ratito, ya en 39 minutos, sabremos lo que dice el presidente del Gobierno sobre estas dos cuestiones muy, muy importantes. Bueno, y muy pendientes del Vaticano, en concreto de la Capilla Sixtina, porque hoy ya se reúne el cónclave que va a decidir quién será el futuro Papa, el sustituto de Francisco. Sería una sorpresa que ya hoy lo supiéramos, porque a la primera no suele ser, ¿no? La primera reunión del cónclave es esta tarde. El proceso es el maestro de celebraciones litúrgicas del Vaticano pronuncie esto de extra omnes, algo así como todo fuera, y aquí comienza el cónclave para elegir al nuevo Papa. Habrá tiempo, serán 6 los cardenales españoles que van a permanecer en el interior de la Capilla Sixtina, y por lo pronto, Estíbaliz, ninguno de los 6 cuenta con las papeletas para convertirse en Papa, pero esto nunca se sabe. Lo cierto es que veremos esta tarde a ver si al final hay fumata blanca o fumata negra, y si hay negra, pues los cardenales irán a la cena, y esta cena, como decíamos hace un ratito, es una cena importante porque, según los entendidos, allí se va a hablar sobre la primera reunión y sobre todo sobre la votación, cómo ha quedado esa votación, y ahí se pueden ajustar, ¿no?, algunos votos, y a lo mejor ya mañana sí que en algunas de las dos sesiones pues se podrá elegir al Papa y aparecería esa fumata blanca, aunque eso todavía nunca se sabe, ¿no? Bueno, necesitan más de 89 votos para elegir al Papa. Veremos si lo consiguen por lo menos en esta primera reunión. Pero siempre esperamos una fumata negra para empezar, Eugenio. Sería una sorpresa que esta tarde veríamos fumata blanca. Bueno, sería una sorpresa, Eugenio, ¿y como noticia curiosa del día? Bueno, nos vamos a una cafetería de Barcelona. Y tú dirás, ¿y por qué a Barcelona una cafetería? Tantas que hay en Canarias y tan buenas. Pero que se me fríe el café de vuelta, si lo pido de llevar. Te cuento porque algunas veces hemos reflexionado sobre el tiempo que tardamos en tomarnos un café, ¿no? Cuando vamos a una terraza, el tiempo que tardamos en tomarnos el café. Bueno, pues hay una cafetería en Barcelona que se llama La Barceloneta, que lo tiene muy claro. Ellos estipulan el precio del café con leche que te tomes en función del tiempo que estés en la terraza. Si estás Entonces lo pagarás después, entiendo. ¿Lo puedes pagar después? Bueno, esto no lo explica. Pues puede ser. O vendrá en el cartel ahí especificado. Porque sí, vendrá en el cartel y tú pagarás en función del tiempo que vas a estar, sí. Porque en la red social, la propietaria del bar ha puesto la foto de la cafetería más la foto de los precios. Te cuento, un café con leche, 1,60, está bien el precio, si es menos de media hora. Si pasas media hora, ya el café con leche te cuesta 2,50. Y si llegas a la hora, el café con leche en esta terraza de La Barceloneta te costará 4 euros. Ahí ya puedes quedarte todo el tiempo que quieras, 4 euros por un café con leche. Mía. Bueno, la pregunta también, o la reflexión es si es legal, esto o no es legal.
a ver, hay que ponerse en la piel también del empresario, que tiene una terraza, que tiene unas sillas y unas mesas, pues las que son. Y que gente puede estar esperando. Claro, y que por un café con leche estés una hora y media sentado, pues no es rentable. Bueno, pues esta es la cuestión y este es el planteamiento que hace esta cafetería de Barcelona, que no sabemos, como digo, si es legal o no, pero no sabemos si otras cafeterías también van a hacer lo mismo que está en Barcelona. Bueno, y como pregunta que lanzamos hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de si debe primar la vocación o la empleabilidad. Esto de, ay, qué estudio, ¿no? Cuando estás en esa edad. Por cierto, que ahora hay muchos alumnos que están preparándose la prueba de acceso a la universidad. Suerte y ánimo para todos, me refiero, que están casi en la recta final. Llega ese momento, ¿no? Dicen, ay, ¿qué carrera estudio? ¿Lo que me gusta o Qué lo que... agobio, ¿no? Cuando estás en esa edad que no sabes qué estudiar. Si lo tienes claro, no. Pero si no lo tienes claro, o también está ese condicionante de si apuestas por la vocación o apuestas por me voy al paro o tengo trabajo seguro. Bueno, hay una carrera, Estíbaliz, que nadie quiere estudiar, pero que tiene un 100% de probabilidades de encontrar trabajo y es el grado de ingeniería agrónoma. Esto estudias agrónoma y ya tiene empleo 100%. De ahí la pregunta que queremos formular yo a los oyentes y a los espectadores que nos siguen también a través de Televisión Canaria. Si usted prima la vocación o prima el futuro profesional, ¿qué le da más importancia? ¿A lo que le gusta realmente o saber que estudia esto y enseguida va a tener un empleo? Pues nos lo cuenta, como siempre, en nuestro número de WhatsApp, que es el 616-486754. En mi caso fue la vocación. ¿El tuyo? El mío era vocación, también. Lo tenía clarísimo de pequeña. Yo también. Y bueno, y qué fotos más bonitas nos están enviando nuestros oyentes, con amaneceres preciosos, con cielos despejados aún, en este caso, amanecer desde la bajada del norte, Cuesta de Silva de Gran Canaria. Un amanecer con el sol ya saliendo sobre el mar y la verdad en el horizonte, maravilloso, maravilloso. Estas estampas que nos están mandando en esta mañana en ese teléfono, en el 616-486-754. Te escucha la una, Eugenio. Y yo sigo contigo hasta las 10. Hasta después. Nos vemos en la redacción. Hasta después, Estíbaliz. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y entramos ya en materia en esta jornada de miércoles 7 de mayo porque la Conferencia Sectorial de Infancia del pasado lunes no aportó ningún avance. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP acudían, dicen, sin información y ahora tienen 10 días de plazo para que aporten datos sobre los menores que tutelan actualmente. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rubén Pérez, que es secretario de Estado de Juventud e Infancia. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿esto supone un nuevo retraso para comenzar esos traslados de los pequeños y pequeñas que llegan solos a Canarias y también a Ceuta? No, para nada. Desde luego, para nosotros entraba dentro de lo que ha sido lo esperable, ¿no? Por eso la virtud de la aprobación del Real Decreto Ley y la convalidación en el Congreso de los Diputados. Nosotros entendíamos que la unanimidad de los miembros de la conferencia sectorial era difícil, por no decir imposible, básicamente porque ha sido la tónica general de los últimos meses, ¿no? Incluso más allá del año, ¿no? Desde la conferencia sectorial que celebramos en Tenerife en julio del año pasado se constataba que había un cambio de posición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, de convertir la cuestión de la infancia migratoria en una cuestión de debate ideológico y de elemento de golpeo permanente al gobierno, ¿no? El Real Decreto Ley tiene una virtud que evidentemente busca un consenso, que es lo que hemos intentado con esta conferencia sectorial extraordinaria, que buscáramos un acuerdo de todas las comunidades para poder hacer cuestiones tan sencillas como los requisitos que permitirían la declaración de una situación de contingencia migratoria, que ya vive Canarias, que ya vive Ceuta, el plan de respuesta solidaria que tendríamos asociada a esa contingencia y los criterios de aplicación. Las comunidades, no solo algunas, han invalidado y dicen que la convocatoria extraordinaria no se sustanciaba, sino que expresaron en la propia conferencia sectorial su oposición a esos criterios. Con lo cual sigue el Real Decreto, y el Real Decreto lo que dice es que si no hay acuerdo de unanimidad de la conferencia sectorial, se empieza a trabajar en la modificación del artículo 35, que es lo que permite, con una serie de criterios y con los datos que recabemos de las comunidades autónomas, establecer un criterio de reparto de esos menores y empezar a trabajar. Es decir, la hoja de ruta que nos hemos marcado diversos ministerios y que teníamos también pactada con el Gobierno de Canarias continúa con toda la normalidad. Es cierto que nosotros, como Ministerio, vamos a intentar que siga habiendo consensos, vamos a convocar una conferencia sectorial en la que además trasladaremos cuestiones que tienen que ir a conferencia sectorial, como la financiación, pero entendemos que el Partido Popular lo que ha hecho es dinamitar
los pocos puentes de diálogo que permitían la conferencia sectorial, y eso es muy grave cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de una cuestión tan central para Canarias, pero creo para el conjunto del país, que tiene que ver precisamente con la situación de la infancia migrante no acompañada. Pero ¿cuántos plazos se le pueden seguir dando a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las comunidades en su conjunto, para que aporten datos? Porque estamos viendo que hasta ahora no han sido colaborativas, en el sentido de que cuando han aportado datos, también por parte del Estado se ha cuestionado de que esos datos sean fiables. De cara a esos próximos 10 días que se les han dado de plazo para que aporten nuevos datos, ¿realmente los esperan? Sí, sin duda. Esperamos que las comunidades cumplan un Real Decreto Ley, es decir, cumplan una norma legal de la que nos hemos dotado a través de una validación del Congreso de los Diputados. Esto es como la Ley de Seguridad Vial, es decir, la asunción o no de mi criterio sobre la ley no significa que no tenga que cumplirla. En este caso, nosotros disponemos de datos de la mayor parte de las comunidades. Es cierto que algunas han dado datos que para nosotros son contradictorios o que no responden a unos datos que nos permitan facilitar un dato tan esencial para empezar, ¿no?, que es la capacidad ordinaria que puede tener un sistema de protección. Y es cierto que ahora tenemos un gran problema que se llama Aragón, que ha decidido no dar esos datos, con lo cual la ausencia de estos datos desvirtúa el conjunto de un reparto equitativo. ¿Y qué pasaría en estos casos cuando una comunidad autónoma no aporta los datos, algunas los aporta a lo mejor de una forma que quizás tampoco sea fiable? ¿Se imponen a los niños y niñas que le deberían corresponder? La ley nos impone, la ley se cumple, y por lo tanto nosotros, el Real Decreto exige que esos datos sean transmitidos al Gobierno, y nosotros no entendemos ningún horizonte que no sea el cumplimiento de la ley. En todo caso, también el propio Real Decreto establece que ante una ausencia de datos en una comunidad podremos utilizar otros datos análogos, por ejemplo, el registro de menores no acompañados que tiene el Ministerio Interior, otros datos que han sido aportados previamente. Entendemos, además, que es cierto que hay comunidades que han considerado acudir al Tribunal Constitucional, pero eso no paraliza el proceso. Por lo tanto, es legítimo esa maniobra de algunas comunidades, pero para nosotros no exime del cumplimiento de la ley. Yo creo que en esto queremos ser meridianos. Es un Real Decreto Ley convalidado en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, tiene un rango de ley que tiene que cumplirse de manera inequívoca por todas las comunidades autónomas. ¿Sobre qué criterios se vienen trabajando ahora para esa distribución, para esa acogida entre las comunidades autónomas? Bueno, se vienen trabajando sobre criterios con los que hemos trabajado históricamente en las comunidades autónomas, ¿no? Canarias, el Gobierno canario es conocedor porque ha participado también en este consenso, y la propuesta pues es una propuesta que estructura una serie de criterios que permiten ponderar cuál sería ese reparto de menores. Y estamos hablando, y esto siempre lo digo cuando tengo oportunidad en un medio canario, ¿no? Estamos hablando de 4.000 menores en un país de 47 millones de habitantes, que solo las cifras resultan un poco vergonzoso que determinadas comunidades sigan obstaculizando algo que incluso desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista socioeconómico, necesitamos muchos jóvenes en nuestros institutos, en nuestros centros de trabajo. Desde luego estamos hablando de unos criterios que son absolutamente conocidos por el conjunto de las comunidades porque se han trabajado, ¿no? Ponderan un 50% en función de la población, un 13% atendiendo también a la renta disponible bruta de esa comunidad, un 15% que tiene que ver con el desempleo, que también es un criterio que operó en el año 22 y 23, y con una serie de criterios establecemos un reparto solidario y equitativo, y se habilita un fondo de 100 millones de euros para facilitar esos traslados. Yo, desde luego, creo que toda esta maniobra del Partido Popular el enlodazar, de convertir todo esto en un debate, creo que el debate no es más allá de que una cuestión absolutamente humanitaria y de una cuestión absolutamente resoluble entre 17 comunidades autónomas con competencias en materia de protección de infancia y con un gobierno que lo que hace es responder a un mandato del Tribunal Constitucional expresado recientemente al calor también de una consulta que realizó Canarias, que el Tribunal Constitucional nos dice en la sentencia que tenemos que colaborar y existe una labor de coordinación del Estado en determinadas políticas, independientemente de que las competencias sean de las comunidades autónomas. Nosotros estamos cumpliendo al dedillo la ley, al dedillo la norma, y lo que nos estamos encontrando pues es el Partido Popular que está convirtiendo incluso a comunidades donde gobernaba y que eran muy colaboradoras en los sistemas de protección y entendían esta dinámica, que se hayan convertido en verdaderos elementos refractarios para buscar un consenso. Cuando antes le preguntaba precisamente si se iban a ir cumpliendo esos plazos para los traslados, el Gobierno de Canarias confía en que esos traslados se empiecen a producir ya prácticamente a comienzos de este verano. ¿Es así, señor Pérez? Claro, nosotros estamos agilizando, ayer se ha aprobado en el Consejo de Ministros ya la tramitación urgente también de un desarrollo que tiene el propio Real Decreto Ley, que es un Real Decreto de desarrollo que un poco va a arbitrar cómo se producirán esos traslados, los derechos del menor a ser oído,
oído, a tener un expediente. Todo esto, que es muy importante, toda la gestión administrativa, que sea garantista en el traslado y que sea de acuerdo al interés superior del menor, todo esto sigue. Ayer hemos aprobado, como digo, en el Consejo de Ministros, precisamente la urgencia que también fundamenta que hayamos convocado una conferencia sectorial extraordinaria. Todo esto es precisamente para que lleguemos a esos plazos con los que nos hemos comprometido, no solo con el Gobierno canario, sino con el conjunto de la sociedad canaria, que lleva muchos años reclamando una solución estructural, que es ahora lo que está encima de la mesa y que, fruto de un trabajo conjunto del Gobierno de España y el Gobierno canario, hemos sido capaces de aprobar en el Congreso de los Diputados. Además, el Gobierno de Canarias dice que ya ellos están avanzando parte del trabajo, que tiene que ver precisamente con la documentación, la identificación de todos los niños para que lleguen en las condiciones que tienen que llegar a estas comunidades autónomas. Es responsabilidad, entiendo, de la comunidad autónoma que llevar a cabo toda esta tramitación, ¿no? Es así, nos consta que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno canario, el cual agradecemos porque seguramente facilitará mucho este proceso y permitirá cumplir el precepto del Real Decreto Ley, que no es otro que mejorar la situación de estos menores. Es necesario, después de tanto tiempo que llevamos con este asunto, señor Pérez, desde Canarias, ha sido un largo proceso para llegar precisamente a que sea el Consejo de Ministros que vía Real Decreto apruebe esta modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el territorio nacional, el territorio peninsular en este caso, entienda la realidad canaria, el esfuerzo que se está haciendo cuando algunas comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes, cuando quizás, como digo yo, el esfuerzo de Canarias ha sido máximo a la hora de improvisar prácticamente centros de acogida e incluso para encontrar personal cualificado que atienda a estos pequeños y pequeñas. Es necesario exclusivamente por una cuestión que nosotros repetimos y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Tiene que ver con un cambio de estrategia política del Partido Popular y tiene que ver con la gobernabilidad que tienen determinadas comunidades de un partido, que es Vox, que ha decidido que la infancia en situación de desamparo puede ser un elemento de debate político, de crispación, de criminalización y sobre todo de arma arrojadiza contra el gobierno. Cuando un presidente como el presidente Mazón, en su rueda de prensa sobre presupuestos, en la que tiene que hablar de cómo va a gastar el dinero y cómo va a utilizar los recursos que salen de los impuestos de los valencianos, de cómo va a ser ese acuerdo presupuestario, lo que verbaliza de manera más importante y lo que pone por encima es que el acuerdo con Vox en materia presupuestaria significa que no va a haber ningún traslado de menores migrantes no acompañados, ¿no? Cuando se hace eso en determinadas comunidades y se compra el relato de la extrema derecha, por supuesto que tiene que actuar el gobierno, independientemente, como digo, que las competencias en materia de protección de menores en situación de desamparo, independientemente de cuál sea su origen y cómo hayan llegado a ese desamparo, sea de la comunidad autónoma. Desde luego, si llevamos un año y esto, sobre todo a partir de las elecciones europeas, se ha convertido en un elemento de desgaste, de crispación y, sobre todo, como digo, con fake news y con todo tipo de elementos criminalizadores, se ha convertido todo esto en una especie de vodevil, desde luego el gobierno tiene que actuar y creo, además, que el trabajo también del gobierno canario en estos años diciendo que, por favor, esto quedara fuera de la agenda política y que quedara fuera de esta crispación que parece rodear toda la política en el Estado español, pues claro que tenemos que actuar porque desde luego somos un Estado referencial en el conjunto de los Estados civilizados que tiene que en cuanto a materia de protección a la infancia. Y eso también creo que preocupa al conjunto de los ministerios, pero que también creo que preocupa incluso a un nutrido número de comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, que creo que en estos años han hecho también un buen trabajo en materia de protección a la infancia y que creo que ahora están calladas, pues digamos, por ese liderazgo que ejerce la Comunidad de Madrid en el Partido Popular, que muchas veces condiciona incluso buenos trabajos a nivel territorial que han hecho el Partido Popular donde gobernaba. Y creo que eso es un error, porque la política de partido no puede estar por encima de la política de ciudadanos que desde luego tienen que aplicar en las comunidades donde se gobierna. Y también el Estado tiene una responsabilidad, señor Pérez, que con los más de 1.000 menores solicitantes de asilo, así lo dicta el Tribunal Supremo, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros no solo hemos dado respuesta al requerimiento del Tribunal Supremo, sino que nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Inclusión, que efectivamente en materia de protección, de protección internacional, tiene competencias, pero nosotros ahí siempre decimos una cosa, ¿no? Para nosotros el sistema de protección a la infancia tiene que ser uno. Y cuando un menor solicita protección internacional, evidentemente el Estado tiene que garantizar que entre en el sistema de protección. Pero no intentemos buscar un mecanismo
que arbitre que cuando un menor está en situación de desamparo, independientemente que tenga un desamparo económico o haya sido solicitante de protección internacional, tenga las garantías de que va a estar en un centro con educadores, que va a tener un programa escolar, que va a tener una posibilidad de una transición a vida adulta, en una orientación, y en ese debate es en el que estamos. Hemos elaborado un documento todos los ministerios que hemos remitido al Tribunal Supremo, precisamente hablando del arraigo de esos menores, pero hablando también de la necesidad de acabar con el hacinamiento, y ahí compartimos no solo el criterio del Tribunal Constitucional, en este caso del Tribunal Supremo, sino también el criterio del Defensor del Pueblo. Tenemos que acabar con el hacinamiento de estos menores, es uno de los problemas, y también tenemos que garantizar que los plazos de tramitación de esa solicitud de protección internacional sean lo suficientemente cortos y garantizas. En ese trabajo estamos. Pero esos 1.008 menores solicitantes de asilo quedarán fuera de esa distribución prevista, amparada por ese Real Decreto Ley. Tendremos que ver lo que resuelve el Tribunal Supremo, pero desde luego nosotros sí que creemos que tienen que tener aquellos aspectos que forman parte de los programas. ¿El Gobierno de Canarias no estaría de acuerdo con que fueran incluidos en esa distribución? Entiendo que nosotros estamos buscando una fórmula híbrida que sea capaz de garantizarlo, pero desde luego sí que tenemos claro que tienen que estar dentro del sistema de protección. Desde luego, eso no es porque lo hayamos dicho nosotros solo como ministerio, sino que lo dice ACNUR, sino que también lo dice el Defensor del Pueblo, y creo que eso es uno de los mandatos que tenemos que cumplir. En todo caso, es en lo que estamos trabajando ahora. Y además tenemos un Real Decreto Ley que habla de un traslado de 4.400 menores y que, por lo tanto, puede también facilitar que acabe descongestionando el sistema de protección canario. Pues Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, gracias por acompañarnos y por atender la llamada de la radio pública. Buenos días. Muchísimas gracias. Aprovechamos también la ocasión para despedir a los televidentes de Televisión Canaria, que ahora se quedan con el programa Buenos Días Canarias, mientras nosotros continuamos aquí en la sintonía de la radio pública de la noche al día. Y vamos con más protagonistas.